¿Dios creó el mal? Esta es una pregunta que mucha gente se hace, sobre todo los que estudian filosofía, los que estudian teología. Y la respuesta sería la siguiente. Lo primero que tendríamos que hacer es definir lo que es el mal. Entonces el mal, nos vamos a dar cuenta que siempre va en función de una posición relativa y que nunca puede ser absoluto. Pongamos que Dios ha creado el mundo en una escala gradiente. Entonces, por ejemplo, pongamos el ejemplo de la luz, donde hay estados donde hay muy poca luz, a lo que llamamos oscuridad, pero es estados de poca luz, y estados de una luz intensísima. ¿Qué es lo que hace daño a una persona? Pues lo que hace daño a una persona, o lo que hace daño es que en tu circunstancia concreta, que es relativa, en tu circunstancia de tiempo-espacio relativo, la falta de luz o el exceso de luz lo que hace es te genera un mal, porque genera un mal para tu cuerpo, ¿vale? Por lo tanto, ya podemos ver que el mal va a depender de la posición espacio-temporal y de las circunstancias que tengamos, ¿vale? Entonces, cuando hay muy poca luz lo llamamos oscuridad, cuando hay un exceso de luz lo llamamos a lo mejor descarga eléctrica, ¿vale? Y ambas nos generan, digamos, un mal en nuestra vida. Cuando vemos las cualidades que consideramos negativas o maléficas, lo que vamos a ver es que es una carencia de una cualidad positiva. Entonces, por ejemplo, o una carencia o un exceso. Por ejemplo, si vemos la ira, pues es una carencia de paciencia y un exceso de impaciencia, ¿no? Una carencia de saber esperar. Por ejemplo, vemos la gula, es un exceso de querer comer. Por lo tanto, ya vemos que el mal siempre es una posición relativa conforme a donde nos colocamos. Entonces, Dios creó el mal. Si nos colocamos en una posición, digamos, desde el punto de vista de Dios, no existe el mal. ¿Por qué? Como ya hemos visto, es una escala gradiente de diferentes grados que en el ejemplo de la luz se ve muy bien. Diferentes grados de luz que se ve muy bien. Entonces, desde el punto de vista de Dios, el mal no existe, sino que es un gradiente de diferentes cualidades que algunas por defecto y otras por exceso, pero se van, digamos, aumentando conforme vamos subiendo en la escala. Desde la posición relativa de una persona, puede pensar, Dios ha creado el mal porque si se coloca en una posición absoluta de cómo ve el mundo, todo lo que sea un exceso o un defecto que le perjudica en su bienestar lo va a considerar mal. Por lo tanto, es la posición relativa del hombre que la hace absoluta la que considera que existe un mal, ¿vale? Espero que se haya entendido, pero al final la respuesta es que el mal solo es algo en función de cómo vemos, en función de cómo es nuestra posición relativa y cómo lo vemos. Y también de las leyes morales que perviven en una época. Por ejemplo, en el siglo XIII, como ya veis en la llamada, pues quemar a alguien para salvar su alma parecía que era algo bueno. Y parecía que incluso las instituciones religiosas decían que era algo moralmente bueno. Hoy vemos que esto no es así, obviamente. Entonces vemos cómo la concepción del mal va cambiando en las personas y en la humanidad conforme vamos adquiriendo mayor estados de conciencia. Por lo tanto, algo que va cambiando conforme a algo relativo nunca puede ser absoluto. Y si algo no es absoluto, en realidad no existe, desde el punto de vista de Dios, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues con mucho gusto dejarlo en el canal de YouTube.